Antiguamente existía nuestro pueblo indígena en este lago, por eso se llama Lago Purailla. El lago Purailla significa 8 comunidades o 8 accesos al lago. ¿Ya? Sí, son los únicos valles que existen en el lago para poder entrar. ¿Ya? Y en esas entradas de acceso de valles habían comunidades, por eso se llama Purailla. Pero el más visitado de todo era la que hacían nuestro pueblo indígena Mapuche Huilliche, que entraba salía de Calbuco, entraba por el estuario de Raroncaví, llegaba a Ralún, subía por el valle Cayutube y se iban por detrás de Río Negro, Peulla y cruzaban a Bariloche, Argentina. Esa era la ruta del pueblo indígena en el lago. Eso es lo que algunos conocen también como la ruta de los jesuitas, llamada así de alguna forma. Claro, de alguna forma lo llaman ahora en el tiempo moderno la ruta de los jesuitas, pero yo no me veo a los jesuitas con el machete cortando la esquila ni las ramas en aquella época. Es un sendero que ya estaba hecho por el pueblo indígena. Ahora, el pueblo indígena le enseñó a los jesuitas cómo cruzar y cómo usar el sendero. Completamente de acuerdo. Posteriormente, como habían comunidades dentro del lago, ¿ya? Y ese era su lugar de comunicación, empezaron a navegar en Dalcap, ¿cierto? En Huampos. ¿Ya? Y su única forma de comunicarse, y que todavía es en este lago, es vía lacustre, vía embarcación. No hay otra. O bueno, por aire, si es que tiene los medios para hacerlo. Pero todos navegamos en el lago, todos. Aquí no hay nadie que no navegue el lago. ¿Ya? Somos una comunidad mapuche netamente lacustre de cordillera. ¿Ya? La frontera argentina está aquí al otro lado, está aquí a un par de kilómetros nomás. Que también al otro lado también existen los pueblos indígenas. Estos son todos es un Gualmapu completo. Eso es este territorio. Los abuelos llegaron a fines de 1800 y con el sacrificio de la vida, ¿no? Mi abuelo llegó de Bahía Mansa, San Juan de la Costa. En aquella época fue la última, se podría decir, casa de esclavos de España en Chile. Los barcos venían a cazar esclavos a Chile, ya indígenas. Y los barcos españoles llegaron a Bahía Mansa, Pucatrihue, Maicolpué. Y mi abuelo estaba recién emparejado o casado con mi abuela María, mi abuelo Manuel. Y ellos, para que no lo puedan atrapar los españoles, huyeron de ese sector. De ahí caminaron a Osorno, Puerto Octay, Cascada, y cruzaron por detrás de Volcán Osorno, que está a nuestra espalda, que hoy está nublado. Llegaron al lago Todos los Santos y ahí construyeron una dalca y cruzaron el lago huyendo de aquella época. Ya. Dice que se demoraron como 3 o 4 semanas en cruzar el lago hasta Peulla. Y ahí somos nosotros, la nueva generación de este lago. Arqueología científica que comienza con Julius Baer en los años 30 del siglo pasado. Comienza con el establecimiento de lo que se llama una periodificación cultural, o sea, el orden de las cosas, ¿no? ¿Qué era más antiguo que qué y qué había en el fondo de estas cuevas y aleros que excavó este arqueólogo Julius Baer. Y él, gracias a sus excavaciones en Cueva Feli y en Paliaique en particular, descubrió las evidencias del poblamiento más antiguo de esta región, que más tarde darían fechas radiocarbónicas de 11.000 años de antigüedad para ese poblamiento. Y ese poblamiento se habría producido por el avance de las poblaciones humanas por el lado oriental de la cordillera, o sea, por la estepa, por la pampa. Habrían descendido hasta Patagonia Austral, incluida Tierra del Fuego, que entonces todavía no era Tierra del Fuego, no era la isla grande de Tierra del Fuego, sino que estaba unida al continente. Los hitos principales son las primeras excavaciones científicas de Julius Baer
su hallazgo de la coexistencia de los humanos con la fauna, la megafauna o la fauna extinta, y posteriormente la evolución cultural que se da, que él la determina a partir de los cambios en las herramientas líticas, por ejemplo, o sea, cómo se pasa de ciertos tipos de puntas, de lanza, de dardo, bolas, de boleadora y flechas más tarde, ¿no? Entonces establece una secuencia cultural que va desde las primeras ocupaciones humanas con interrelación de los humanos y la megafauna hasta los tiempos casi históricos en que andaba por allí, donde estaba excavando él, todavía habían estado hacía muy poco los últimos tehuelches. Alfredo mencionaba que la megafauna terrestre en gran medida se había extinguido con excepciones. En el caso marino no fue así. Es decir, los lobos marinos, las ballenas, los pingüinos rey, por ejemplo. Hay una colonia de pingüinos rey muy cerca de donde está enterrado este niño, ¿no? Pero ¿cómo es posible que pingüinos rey estuvieran habitando la costa de Tierra del Fuego cuando todos los cazadores eran expertos en cazar todo, digamos, y sin embargo no se extinguían? En el caso del ambiente marino, la megafauna no se extinguió. Eso es una cosa interesante. La segunda es que no sabemos muy bien cómo se controlaba esa relación poblacional. ¿Qué define que se mantengan estables las poblaciones humanas y las poblaciones de mamíferos marinos o de megafauna? La megafauna tiene ciclos largos. Tú puedes eliminarla con cierta rapidez. Entonces hay una pregunta por ahí. La otra, que es muy bella, que viene de Mauricio Mazzone, es qué pasa cuando vives en una vida normal, cotidiana, no de precariedad, pero una muy estable en términos de recursos y de cómo administras tus recursos. Es decir, eres una persona que vive con lo que gana de modo cotidiano, regular. ¿Qué pasa cuando se encuentra con una ballena, por ejemplo, muerta? Y la narración es que lo que hacían era invitar al resto y compartir. Por lo tanto, pasabas de una organización social con segregación espacial, con territorios más definidos, en que tú ocupabas tus propios recursos y el vecino los propios del otro, y así, a una situación de compartir todo. Entonces la situación era fluida, ¿no? Tu modelo no era uno ni era el otro. Pero fíjate lo que estoy diciendo es que comparto cuando soy rico. Y no lo hago cuando no lo soy. ¿Te parece conocido? Yo diría que es exactamente lo contrario al relato que tenemos de Chile actual, ¿no? Había un ajuar muy impresionante de objetos de todo tipo, pintados con colorantes, todos de rojo, y una diversidad de objetos. Casi no tenía una marca, eran unas pocas piedras sobre él. De hecho, se descubre porque afloraba el cráneo roto, digamos. El cráneo, o sea, estaba en superficie roto, ¿no? Blanquizco. Y esa fue la razón por la cual se descubrió, de hecho, porque estaba a la vista. No hubo que buscarlo ni excavar para su descubrimiento, ¿no? Estaba allí. Lo que pasa es que en la labor de excavación posterior se fueron encontrando toda esta maravilla, ¿no? de cosas que eran muy particulares. Mi vinculación no es tan directa, pero básicamente se trata de un niño de no más de 4 años de edad al momento de morir. Esto debe haber pasado hace unos 450 años atrás. Es un entierro secundario, es decir, primero fue enterrado en otro lugar mientras se preparaba el entierro definitivo. Son como detalles técnicos, ¿no? Enterrado a no mucha profundidad y cerca de la costa. Eso serían cosas técnicas. Las más interesantes para mí como observador externo de este tema era que había dentro del ajuar, es decir, de los objetos que estaban presentes junto con el niño, había
moluscos, picos de ave, huesos de ave, de mamíferos, y estos tenían diferentes procedencias. Por ejemplo, estaba muy representado el pingüino rey, estaba presente también ñandú, que es una ave no voladora y que vive en el continente, que no vive en Tierra del Fuego, está extinta en Tierra del Fuego. Por lo tanto, era interesante cómo había llegado ahí ese material y en particular quién lo había llevado, ¿no? Y cómo puede haber ocurrido eso. En el caso del molusco, también habían moluscos de profundidad que no se encuentran en la costa cercana, no aparecen en la costa de Tierra del Fuego y que tendrían que haber sido obtenidos por buceo, por ejemplo, pero no hay culturas de buceadores profundos. Pero básicamente hay objetos que hacen preguntarse por el origen, uno, del objeto, y segundo, por ejemplo, en este caso del Dentalium, por ejemplo, ese molusco, cuando uno rastrea cosas parecidas, encuentra que había estado presente, había sido seleccionado para tumbas en diferentes lugares del mundo, muy antiguas. Por lo tanto, supusimos que había una tradición mucho más antigua que la de los hombres de la Patagonia de acá. Pertenecían a costumbres muy antiguas. Y en la misma línea habían otras prácticas como el cubrir de ocre, de una especie como de ladrillo, naranja, todo, que también es muy antiguo. Está en el comienzo de las primeras tumbas encontradas, que también fueron de niños, en Medio Oriente. La idea de que se puede rastrear una especie de memoria cultural de decenas de miles de años, no de cientos de años, hacía preguntarse por cómo hay que vivir de tal manera que uno conserve memorias de largo plazo. ¿Ustedes de qué se acuerdan de sus tatarabuelos? O pensemos 20 generaciones para atrás. Pensemos 200 generaciones para atrás. En este caso en particular, en el sitio Cueva de Punta del Monte, es el único sitio de la región de Aysén para la cual contamos con una fecha directa sobre uno de estos negativos de manos ejecutados en color negro. Y se los voy a mostrar aquí. Aquí vemos muchos negativos de mano rojo, ¿no? Uno aquí en color con pigmento amarillo. Y aquí vemos lo que fue una mano, que seguramente alguien extrajo esta parte de la roca para quitar la mano de aquí, y quedaron estos 3 dedos, seguramente estos 3 dedos de la mano, ¿no? Y nosotros, con un proyecto de investigación que ejecutamos hace unos años, pedimos permiso al Consejo de Monumentos Nacionales para extraer una pequeña cantidad de este pigmento, ¿no? Probablemente en alguna de estos sectores, una pequeña, muy chica cantidad, en donde se analizó, y mediante ese análisis podemos saber que esta mano, ¿no? Y probablemente varios de los motivos que encontramos en esta cueva, tiene una antigüedad de 3.000 años antes del presente, ¿no? Entonces, ese es un fechado directo de ese arte rupestre. Sabemos que entonces en Aysén, al menos hace 3.000 años, se estaba haciendo negativos de mano, que encontramos también en otros sitios icónicos de Aysén, como Villa Cerro Castillo, como el sitio Latina, en la costa sur del lago General Carrera, y en tantos otros sitios de la región. Yo soy César Méndez, soy arqueólogo, trabajo en el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia y hacemos investigación como parte de un equipo de trabajo en la región de Aysén. Nuestro interés principal es realizar investigación de tipo regional. Nosotros vamos haciendo una cobertura de las investigaciones arqueológicas en los distintos valles y sectores de Aysén, a fin de entender las relaciones entre
por ejemplo, los seres humanos y su entorno, los seres humanos y los recursos, el ambiente y cómo llevaron a cabo sus actividades a lo largo del tiempo. Y el interés fundamental por la arqueología, ¿no es cierto?, está dado principalmente por tratar de desentrañar preguntas con respecto a cómo los seres humanos habitaron diferencialmente los espacios. Sabemos que la ocupación humana no fue igual ni unívoca, ¿no es cierto?, en todos lados, sino que tuvo matices y los seres humanos fueron desarrollando estrategias para habitar el entorno, y eso es lo que en realidad, la diversidad es lo que motiva, ¿no?, entender este fenómeno humano. Y en el caso particular de los que trabajamos aquí en Patagonia, tratar de entender cómo fue en esta tierra. Aquí hemos llegado, estamos en el sitio Ñireguao 1, en el valle del río Ñireguao, como su nombre lo indica, y este es un sitio que es muy particular. En este paredón rocoso se registraron en un espacio bastante reducido, no más de 2 metros por 2 metros, una gran cantidad de motivos rupestres, todos pintados con pintura roja, muy cercanos unos con otros, casi no hay espacio entre los motivos, y son motivos que son de un estilo lineal, que se llama lineal complejo, ¿no es cierto?, en donde prevalecen, ¿no es cierto?, las formas geométricas por sobre otro tipo, ¿no es cierto?, de manifestaciones. En este caso no hay una fecha directa, pero en arqueología, en el arte rupestre esto es muy normal, no tener fechas directas sobre el arte y que las fechas vengan de datos obtenidos de la excavación en el propio sitio o a veces por asociación de los motivos o figuras que hay en otros sitios excavados de la macrorregión, o sea, en este caso de Patagonia. Primero se empezó con una prospección con un radar que nos dio pistas de donde podríamos realizar siguientes excavaciones, y ahora, bueno, una de las 10 etapas en realidad, que esta ya es casi la última, es la excavación en sí, en donde también ha participado gente del parque, aparte de mí, por supuesto, y con los resultados, con lo que vaya apareciendo, pretendemos tomar las decisiones adecuadas respecto a lo que les contaba anteriormente. Dónde instalar señalética, si deberíamos abrir este lugar, por ejemplo, con visitas controladas, pero eso todo depende de lo que aparezca. Vamos a ir a buscar un poco de arena porque hay que enterrar el documento. Cuarzo preparado en el laboratorio de físico-química, laboratorio de dosimetría de la Universidad Católica de Chile, en Santiago, que es la que hace este tipo de análisis. Tiene un cuarzo cuya, digamos así, el reloj de absorción de radiación se ha puesto en cero, se ha reseteado. Entonces desde hoy que lo entierre hasta el día, los 6 meses o el año después que lo desentierre, nos va a dar una tasa de absorción de radiación que es la que se compara con el cuarzo de la cerámica arqueológica, que empezó a absorber radiación luego de que fue cocido en el horno. Alcanzó una temperatura alta y ha tenido un proceso de absorción de radiación desde que fue horneada, digamos, la cerámica. Entonces se hace una comparación entre este dosímetro
que tiene un cuarzo dentro, con el cuarzo de la cerámica arqueológica. Que básicamente constituyó en su época, creemos, todos estamos en una fase preliminar de la investigación, toda la parte administrativa de esta pequeña ciudad. Acá, si ustedes pueden ver, hay letras, esas letras se leen bien y con esas letras básicamente está el nombre donde dice calle, empalizada y qué es cada edificio, o sea, no es como un trabajo que sea antojadizo, sino que está marcado ahí. Y bueno, básicamente nosotros estamos en este sector, está marcado como una loma, si lo pueden ver. Este mapa nos ha sido muy útil en terreno y en el trabajo de gabinete también. Estos son los delfines, una especie de manilla que tiene estos medios sacres de bronce, encontrado acá en Rey Don Felipe, están volteados 90 grados de su posición original. Las piezas de artillería miden 2,15 metros aproximadamente y tenemos acá en esta caja inscrito el nombre de Francisco Duarte, que es el factor de la Casa Contratación de Sevilla, a quien Felipe II le encarga preparar la expedición de Sarmiento Gamboa. Hay una frase en latín y lo fantástico es que está el año 1581 grabado en el cañón, que es el año en que parte la expedición de Sarmiento desde la península ibérica. Acá abajo está el peso de la pieza de artillería y que nos permite entender más o menos de qué tipo de armamento se trata. En arqueología uno no puede interpretar un sitio como aislado del contexto, y en este caso el estrecho Magallanes y esta área de la Patagonia. Entonces, por ejemplo, instrumentos de piedra, como este, no sabemos si un raspador, una piedra chispa, hecha en piedra, tiene que ver con un uso europeo de un arma o bien con una tecnología indígena proveniente de la Pampa, si es que fuera un raspador. Eso hay que analizarlo al microscopio, si tiene huellas de uso, etc. Pero lo interesante acá es que la ciudad además es un lugar donde al parecer hubieron relaciones con las poblaciones locales, no sabemos si fueron violentas, negociadas o pacíficas en esos 2 años, pero hay evidencia de elementos que no son europeos completamente, entonces eso también es importante, especialmente en estos tiempos donde nos cuesta aceptar que nuestra historia es diversa, heterogénea y que requiere explicaciones un poco más complejas, que llegaron los primeros, después llegaron los otros y la gente se fue extinguiendo. Eso no ha pasado así. Aquí la historia indígena es relevante y es probable que la gente, los españoles que llegaron a este punto, tuvieron que interactuar con ellos, canoeros, cazadores. Uno de los desafíos que tiene la arqueología hoy día es interpretar la historia humana sin juzgar ni menosvalorar a otros pueblos.